Ay, que no se nos vaya la vida detrás del dinero. Buenas So- tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Buenas Hermano Mario, tardes. buenas Hermanita tardes. Mistala, ya, la hermanita Mistala, buenas tardes. ¿Cómo está? ya mi Bien, hermanita. hermano Mario, Ya está, estamos listos. es suyo toda la plataforma. Bueno, bueno, hermanos, hermanas, buenas tardes. Dios les bendiga y les ayude en todas las cosas. Vamos a comenzar el estudio. Bueno, hoy le vamos a pedir a nuestro hermano Néstor que nos ayude con la oración, porque somos, bueno, dichosos entre las mujeres. Le dijeron a Cristo la cosa, la oración católica. Somos los únicos. Sí. Oye, soy importante yo, hermano. Bueno, porque usted vea. Lo digo con toda humildad. Bueno, ya, pongámonos serio, vamos a Por orar. favor, por favor. Padre eterno que está en el cielo, Señor, Dios todopoderoso, Dios de misericordia, de amor, de justicia, elevamos voz ante su presencia a un grupo de sus hijos, con el propósito, Señor, de pedir que usted nos acompañe, que reciba nuestra alabanza, que reciba nuestra adoración y también pedirle, Padre, que nos ayude para poder entender bien su mensaje que traerá nuestro hermano Mario y así poder ser edificados con él, poder seguir creciendo espiritualmente, poder fortalecernos en nuestra fe, Señor, para que podamos tener la fuerza necesaria para repeler los ataques del maligno, Señor, que siempre está detrás de sus hijos, buscando derribarlos del lugar tan privilegiado que usted nos tiene. Padre eterno, no hay cosa más maravillosa en la tierra, en este mundo, ante nuestros ojos, que ver toda la creación que usted ha hecho, Señor, y no hay cosa más maravillosa que oír su palabra predicada, Señor. Gracias por tanta bendición, por bendecir nuestras almas, por bendecir nuestros cuerpos, por preocuparse cada día de proveer todas las cosas necesarias para esta vida y para la próxima, para que podamos tener una esperanza cierta, una esperanza en el Dios vivo, Señor, que es tan esencial. Gracias una vez más, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Néstor. Vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla. Hoy vamos, lección número 13. Sigamos y conozcamos a Jesucristo, se llama la serie. Y hoy vamos es donde debo estar. ¿A dónde es? ¿A dónde es? Aquí le puse un nombre que no era. Un segundito, hermanos. Listo. Muy bien, hermanos. Entonces, la purificación del templo. Pues inicialmente le había puesto el título El enojo santo de Jesús, pero decidí cambiárselo y irnos solamente a la purificación del templo. Pues. Cristo sigue su obra y entonces recordemos que varios días antes había llamado a sus discípulos, Juan lo había presentado ante la multitud como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego estudiamos cómo él eh, convirtió el agua en vino, su primera señal, y ahora, bueno, entonces ya pasamos a un evento donde él sube a Jerusalén, pero cuando sube a Jerusalén, la forma como él se presenta ya es un poco diferente. Y es que realmente lo que vemos es que él hace como una limpieza del templo. Y esa limpieza del templo es la que se conoce como la purificación del templo. Pero cuando él entra de esa manera, él entra con mucha fuerza, llamando mucho la atención, porque ya no era una señal milagrosa, ya no era que se paraba a dar un estudio o hablar de la palabra, sino que él tomó acciones y echó a todos los mercaderes y volteó las mesas de los cambistas y realmente pues hizo un tremendo alboroto ahí en el templo. Pues. Entonces vamos a estudiar esto porque esto también tiene eh, muchos significados importantes para nosotros comprender.
¿qué pasó aquí? Pues, ¿por qué Cristo lo hizo? Eh, ¿Fue pecado que él hiciera eso o no fue pecado? Son cosas que nosotros debemos entender para seguir conociendo a nuestro Señor, pues. Entonces, Juan relata esta purificación en el comienzo del ministerio de Jesús. Y los otros evangelios hablan de una purificación del templo, pero lo ubican al final del ministerio de Jesús, ¿no? Entonces, en función de esto, hay dos posiciones. La primera es que hubo una sola purificación del templo y esta efectivamente sucedió al final del ministerio de Jesús. Sin embargo, por alguna razón, Juan la ubica en el principio del ministerio de Jesús. Según dicen, los que creen eso, pues, eh, que no le dio importancia al orden cronológico, sino que tomó eso que pasó 2 o 3 años después, 2 años, casi 3 años después, lo tomó y lo puso como comenzando Cristo su ministerio. Pero cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que él sí estaba muy, muy cuidadoso de la cronología. O sea, él decía, y al día siguiente, y después decía, y al día siguiente, a los 3 días. Quiere decir que él sí llevaba un orden cronológico. Entonces, esta posición de que es una sola purificación no es correcta, pues, en sí, pues. Y la otra es que hubo dos purificaciones, y esto sí se adapta al mismo contexto, una al inicio y otra al final del ministerio de Jesús. De hecho, aunque hizo lo mismo, pero en alguna argumenta unas razones por las cuales la hace, y en la otra argumenta otras razones. ¿Ok? Entonces, Juan 2, del 12 al 16, dice, después de esto, ¿verdad? ¿Después de qué? Pues esto es importante porque después de esto es, después de haber hecho la señal del agua convirtiéndola en vino, dice, después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos. Los discípulos que andaban con él eran los 5 primeros que nosotros ya estudiamos, que 2 eran de discípulos de Juan, otro fue traído por Andrés, que fue Simón, y los otros 2, pues uno fue Felipe, que lo llamó el Señor, y el otro fue Natanael, pues, que también dice que se llama en otras partes Bartolomé, pues. Dice, y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días, o sea que fue por poco tiempo que estuvieron en Capernaum. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. O sea, esta es la primera Pascua de Jesucristo en su ministerio. Como varón de Israel, él ya había subido varias Pascuas desde que tenía los 12 años y posiblemente antes, pues. Pero aquí es la primera vez que se presenta ya en su ministerio, ya ungido por el Espíritu Santo, pues. Y dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Cuando nos vamos hacia el final, cuando él, la segunda purificación, es lo que argumenta es que lo han hecho cueva de ladrones. Eso lo podemos leer en Mateo 21, ¿ok? Lucas 19, también Marcos nos habla un poco de eso. Entonces los otros evangelios la ubican al final del ministerio de Jesús, pero no es esta misma purificación, después de su entrada triunfal en Jerusalén. Mateo 21, del 10 al 13, dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Pues fíjense que Juan lo coloca, dice que no estuvo muchos días en Capernaum y lo coloca después de haber convertido el agua en vino. En este caso, él lo coloca ya en la última semana o en las últimas semanas de Jesucristo. Creo que es la última semana, cuando él entra con su entrada triunfal sobre un pollino y la gente, la ciudad se alborotó pues, por la cantidad, porque estaban esperando al Mesías. Pues. Y después esas mismas personas fueron los que pidieron que lo mataran. Pues. Entonces cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este?
Y la gente decía, este es Jesús del profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían, compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, Cristo en 2 oportunidades hizo esta limpieza o esta purificación del templo. Pareciera como un evento de, de alguien que pierde los estribos, pero no es así, pues. Recordemos que Cristo, aunque era Dios, era hombre también. Perdón, aunque era hombre, era Dios también. Y esa casa era la casa de Dios, la casa del Padre y la casa también del Hijo y del Espíritu Santo. Ese templo, hasta que fue que Cristo murió en la cruz del Calvario, ese templo representó la casa de Dios en la tierra. Y efectivamente, todos estos mercaderes, así como las autoridades judías que permitían esto, habían convertido la casa de Dios en un mercado, también en cueva de ladrones, pues. Y era natural que Jesucristo, como el Hijo de Dios, pues mostrara su ira, una ira santa, una ira sin pecado, ¿ok? Un enojo, pues, sin pecar, porque Él es Dios y Él podía hacer eso. Más bien, gracias al Señor que Él no vino a condenar el mundo, pero lo que ellos habían convertido en la casa de Dios era para que Dios los castigara severamente. Lo que hizo fue echarlos. Marcos 11, del 15 al 17 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Fíjense que él ya impidió ese proceso y también impidió que pudieran entrar algo, que pudieran introducir algo nuevo. Entonces dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, sin embargo, la evidencia textual nos muestra que Jesús hizo 2 purificaciones del templo, o en 2 oportunidades diferentes. Echó a los mercaderes, a los cambistas de los atrios del templo. ¿Ok? El templo había sido construido, reformado por Herodes. Se dice que es el tercer templo, ¿verdad? Otros dicen que lo que hizo Herodes fue ampliarlo, ¿ok? Pero independientemente era un templo más grande, más hermoso, que el que hizo Zorobabel y el pueblo de Israel, pues, después del cautiverio. Entonces, quien lo había agrandado y había agregado más edificios, constaba de varias áreas. El lugar santísimo, ¿ok? Que ya nosotros sabemos que estaba en el templo, el lugar santo, el atrio de los judíos, solamente podían entrar los varones judíos, a ese atrio es como un patio que había. El atrio de las mujeres era un lugar donde podían entrar tanto los varones judíos como las mujeres judías o hebreas, pues. Y estaba el atrio de los gentiles. Y el atrio de los gentiles, ahí entraban todos, judíos y gentiles. Entonces, recordemos que los judíos eran, entre comillas, pues celosos del templo y de todo lo que se hacía ahí, porque si hubiesen sido celosos, no hubiesen permitido que la casa de Dios se hubiese convertido en un mercado. Pues imagínense el desastre o el desorden que genera el poco de animales, la bulla de los animales, el olor de los animales, los cambistas tratando de convencer a la gente que cambien con ellos, lo que vendían. Realmente eso debió haber sido un mercado, pero creo que le decían persa, porque era un mercado donde el escándalo, la bulla, y el desorden era grande. Pues. Entonces, en este último, en el atrio de los gentiles, es donde seguramente estaban, habían puesto este mercado y donde se ubicaban los campistas. Porque si los judíos no respetaban el templo, ¿cuánto más iba
qué tanto podían respetar los gentiles. Seguramente eran los primeros en estar ahí, pero los judíos lo permitían. Cristo subió cuando se acercaba a la tierra la fiesta de la Pascua. Entonces había varias fiestas que debían celebrarse en Jerusalén. La más antigua era la fiesta de la Pascua. ¿Ok? Inmediatamente después de la Pascua se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, 7 días. Y después de la Pascua, 50 días después, se celebraba la fiesta del Pentecostés. Y también había una celebración que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Otra que se agregó en el tiempo de Esther, que se llama la fiesta de Purim. ¿Ok? Cuando la suerte sobre el pueblo de Israel había sido echada y lograron salvarlo por Amán, pues. Juan nos informa que estaba cerca la Pascua, lo que implica que Jerusalén estaba llena de muchos judíos que venían de otras partes. Porque generalmente como todos los judíos tenían que subir a Jerusalén para celebrar la Pascua, no lo podían hacer en otro lado. ¿Ok? No podían hacerlo en otra ciudad ni en sus casas, tenían que subir a Jerusalén. Entonces, eso se llenaba, pues se dice que se triplicaba o se cuadriplicaba la cantidad de habitantes que había en Jerusalén. Algunos dicen que eran como 50, 60,000 personas y que en el tiempo de la Pascua y de las otras fiestas llegaba a haber más de 250,000, 300,000 personas. Pero ¿qué pasa? Muchos judíos venían de otras ciudades, de otras partes, algunos muy lejanos. Otros venían, como vemos en el Hechos capítulo 2, algunos venían de Grecia, otros eran partos, otros eran de diferentes partes, pero muy lejanas a Jerusalén. Partes que tal vez algunas tenían 1,500 kilómetros de distancia. Entonces, los judíos que venían de todas partes de la tierra habitada debían ofrecer animales para los sacrificios, holocaustos, y dar el impuesto para el templo y otras cosas, pues. Pero viajar 1,500, 1,000 kilómetros, 800 kilómetros con animales y con todo eso era muy difícil. Entonces, ¿qué hacían las personas? Las personas se llevaban dinero. Cuando llegaban a Jerusalén, compraban los animales que iban a sacrificar y también cambiaban por la moneda que recibían en el templo. Entonces, los viajeros no traían animales en tan largo viaje, traían era dinero y compraban lo que fuesen a sacrificar en Jerusalén, palomas, ganados, ovejas o cabras. Era natural, perdón, que existieran mercaderes que vendieran estos animales. Eso era normal, pues. Lo que no era normal es que estuviesen dentro del templo, en uno de los atrios del templo. Por otro lado, existían varios tipos de monedas. Las romanas, el denario y el lepton, y la judía, el siclo o también otra conocida como el dracma. Otra era la blanca, otra eran los cuadrantes, ¿ok? Las blancas o cuadrantes aparentemente eran las mismas. Entonces, para el impuesto del templo, hermano, se requería la moneda que tenía más valor en ese momento y era el siclo o la dracma, que eran generalmente de plata. Los que venían de otras partes, los viajantes traían diferentes monedas a las que debían utilizar para el impuesto del templo. Entonces, ¿qué había? Ellos traían su dinero, es como hoy, pues que alguien se va de un país a otro y tiene que hacer cambio a la tasa que exista, el valor que exista, pues entonces ellos tenían que hacer lo mismo. Y los cambistas venían a ser como los banqueros de aquella época. Entonces ellos tenían que traían monedas, pero tenían que comprar el dracma con el cual podían pagar el impuesto. No le recibían otra moneda. Entonces por eso, hermanos, se requerían también cambistas o banqueros que hacían el cambio de una moneda a otra, con su respectiva comisión, claro, como siempre ha existido. Entonces vemos que lo del mercado, la venta, los cambistas eran necesarios, era indispensable, pues. Pero el asunto es que ellos eligieron un mal lugar donde hacer eso,
un lugar que no estaba diseñado para eso precisamente. Entendemos que el problema de fondo es que el atrio del templo no era el lugar adecuado ni correcto donde ubicar este mercado. Al hacerlo, el atrio, un lugar de reflexión, un lugar de adoración, un lugar de arrepentimiento, un lugar donde se debía buscar el perdón de Dios, ¿ok? Realmente tenía que ser usado con un sentido espiritual, pues lo convirtieron en un lugar caótico de compra y venta, de bullicio, los mercaderes, los cambistas ofreciendo sus servicios, la bulla de los animales, el mal olor, la suciedad, todo eso, hermano. Recordemos que Dios le estableció a Israel muchos actos de pureza, mucha limpieza. Dios les enseñó a estar siempre limpios y para eso usaban mucha agua. Entonces, cuando uno va a un mercado cualquiera, bueno, hay mercados que lo tratan de mantener limpio, arreglado, pero si nosotros recordamos, yo que recuerde, la mayoría de los mercados siempre están, no son totalmente higiénicos. Cuando digo mercados, son mercados municipales, así como estos, donde está la gente toda reunida. Pues hoy tenemos sitios que le llaman automercados o abastos, que son muy organizados. Salomón, cuando construyó el templo, se lo dedicó a Dios como su casa y Dios la aceptó como tal. Entonces, el templo era la casa de Dios viviente. Antes lo fue el tabernáculo. Segunda de Crónicas 7, del 4 al 7 dice: entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios y el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, ¿verdad? Cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompeta delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Y también Salomón consagró la parte central del atrio. Parte central del atrio. Ok, gracias. Ok. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, la ofrenda y la grosura, era demasiado. Pero fíjense que aquí nos dice, el 5 dice: y ofrecieron el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios. El templo era la casa de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso es que Cristo la llama la casa de mi Padre, porque efectivamente era la casa de Dios. Luego, la iglesia se convirtió en la casa de Dios. Apenas algunos días de que se había dado a conocer, ¿verdad? Llega a Jerusalén y le da más énfasis a presentarse o manifestarse al pueblo con esta señal. No fue una señal milagrosa, ¿ok? Pero fue una señal. Pero sí fue una señal de obediencia y señalamiento al pecado. Esta acción de Jesús atrajo inmediatamente la atención de las autoridades judías, quienes eran responsables de velar por el buen orden del templo y del cumplimiento de la ley. O sea, no es que estaban haciendo algo malo por querer indagar, pues era lo correcto. Juan 2, del 15 al 16 dice: haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, lo primero es que hizo un azote de cuerdas. Posiblemente de los mismos animales que estaban allí, se usaban cuerdas para amarrarlos, ¿verdad? Era una manera de controlarlos porque están en un sitio que era un atrio, aunque era muy grande. Sin embargo, ellos tenían que mantener bajo control a los animales. Entonces, Cristo tomó alguna de esas cuerdas e hizo un azote. Algunos comentaristas dicen que en las
la fue entrelazando, pues, ¿ok? Evidentemente, cuando dice que lo hizo, no fue que agarró las cuerdas y empezó a usarlas, no, sino que con las cuerdas hizo algo. Y ese algo que hizo fue una azote. Entonces, antes de enfrentar a los mercaderes y cambistas, posiblemente se tomó algo de tiempo para hacer un azote de cuerdas. Es posible que lo consiguiera de las que se usan para mantener los animales amarrados. ¿Y qué hizo con él? Echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas a los cambistas y volcó las mesas. Prácticamente conmovió, pues, a todo ese pueblo allí. Algunos podrían pensar que Jesús fue muy agresivo, pero él habló e hizo lo que correspondía con la autoridad divina que él poseía. Él era Dios. Y estaban profanando la casa de su padre. La ira de Dios, hermanos, el enojo de Dios es un enojo santo. No lo acompaña el pecado, como el caso de nosotros. Nosotros cuando nos airamos o nos enojamos, sí podemos llegar a pecar, hasta de pensamiento. Pero en el caso de Jesucristo, su enojo fue un enojo santo, o sea, sin pecado. El templo era la casa de Dios y su propio pueblo, y las autoridades judías convirtieron un recinto sagrado, santo, en lugar de mercadería, de afán por el dinero, y un lugar de desorden. No era el propósito del templo ni de sus atrios, era una manera de profanar lo santo, y Jesús era el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios reaccionó al ver que su casa, la casa de su padre, había sido profanada de esta manera. Y esto debemos ir pensando, hermanos, con respecto a la iglesia, que es hoy en día la casa del Dios viviente. Fíjense que hay dos posiciones, ¿verdad? La posición de aquellos que volvieron la casa de Dios un lugar de mercado, no les importó lo sagrado que era. Entonces pensemos en la iglesia de la misma manera. Aquellos que convierten a la iglesia de Dios, que es algo sagrado, es un lugar espiritual, lo convierten en algo con propósitos carnales. Pero también veamos la otra parte. Jesucristo no se quedó tranquilo, ¿cómo es? Moviendo su cara o sus hombros y diciendo, bueno, eso no es asunto mío, allá ellos. A Cristo le dolió lo que estaban haciendo allí. A veces nosotros se puede estar haciendo cosas que no son correctas en la iglesia y no hacemos nada, sino que volteamos la vista. Cristo no hizo eso. Por ejemplo, Jezabel en Tiatira era una mujer que estaba contaminando a la iglesia y a muchos le seguían. Pero ¿qué hacían los demás? Nada, voltean la mirada. Y eso es un error que nosotros cometemos, porque Cristo tenía celo, amor por la casa de su Padre. La pregunta para nosotros, ¿tenemos amor y ese celo por la casa de Dios que es la iglesia? Entonces, el templo era la casa de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque Jesús nombró solo al Padre, ¿verdad? Jesús como Dios y como hombre tomó estas acciones contundentes para despejar lo impuro. ¿Ok? ¿Quién no haría eso si alguien se metiera en la casa de los padres de uno a hacer lo que mejor le parezca? Si está en la mano de uno, pues va a defenderse y va a poner orden. Entonces, lo abominable delante de Dios, eso fue lo que él sacó, pues, lo impuro, esa actitud, pues. No eran los animales como tal o las mesas, aunque eso era una señal de desorden, era el corazón de aquellos que estaban haciendo negocios en la casa de Dios. Realmente era un corazón corrompido, malévolo en las cosas de Dios. Entonces, ellos estaban irrespetando a Dios y a su palabra, dándole mal uso porque el templo no fue hecho para eso. Dios castigó con lepra a Usías por profanar el templo. Eso está en 2 Crónicas 26, del 16 al 20. Él decidió hacer sacrificio, quemar incienso, y Dios lo castigó cundiéndole de lepra, pues, porque no era su labor, su responsabilidad hacer eso. Pero siendo contumaz y desobediente, pues tentó a Dios y Dios lo terminó castigando.
Entonces, el enojo de Jesús no involucró el pecado, sino el enojo, la molestia porque estaban haciendo algo pecaminoso, ¿verdad? No le estaban dando el valor a la casa de Dios y estaban ofendiendo a Dios con sus acciones. Estaban menospreciando a Dios. ¿Ok? Hebreos 4 al 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, aunque Cristo mostró un celo santo allí, él no pecó por eso acá. Es decir, como que Dios peca porque mató a tantas personas en el diluvio. No, eso no es pecado. Él es el Todopoderoso y en Él, en sus manos, está la vida de todo ser humano y de todo animal. Pues. Él hace con las personas como mejor le parece. Y Él es el que ha establecido las leyes. Y nosotros sí pecamos cuando irrespetamos las leyes de Dios. Somos indiferentes a las maldades de los pueblos, al mal uso de la iglesia. Somos indiferentes a la casa del Dios actual. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vemos lo malo? ¿Será que somos como los hermanos en Corinto, que había ese hombre que tenía la mujer de su padre y los hermanos en Corinto se hacían la vista gorda y estaban envanecidos? Y efectivamente Pablo los corrige porque estaba mal, pues. Nos duele y nos molesta cuando convierten a la iglesia en un lugar de mercadería. Hay iglesias del Señor que se convierten en mercadería, empiezan a vender dulcitos, empiezan a vender caramelos, que si para un paseo para los muchachos, que si una comida para la tercera edad, y entonces convierten a la casa de Dios, ¿verdad? A la iglesia en un lugar de mercadería. Y no hay mucha diferencia entre lo que en la situación que está el pueblo de Israel con la iglesia hoy en día, pues en muchos casos. Entonces, nos duele y nos molesta cuando convierten a la iglesia en un lugar de mercadería, en un lugar de esparcimiento, de espectáculo. No nos importa o sí nos preocupa. Jesús actuó como alguien que ama a Dios profundamente y le desagradó lo que están haciendo en la casa de Dios. Nos desagrada a nosotros cuando están haciendo cosas malas en la casa de Dios actual, la iglesia. O somos de los que no nos importa, eso no es problema mío, yo no soy el que estoy haciendo eso. Lamentablemente, no son pocos los cristianos que encogen sus hombros y se hacen la vista gorda cuando la iglesia se le está dando una función o se están haciendo prácticas que no son agradables para Dios. ¿Okay? Jesús no actuó así, hermanos. Jesús realmente tuvo un celo santo por la casa de su padre. Dice, la ira o el enojo se le ha dado una connotación negativa y pecaminosa. Generalmente muchos piensan que airarse es pecado o enojarse es pecado. No, es la forma como reaccionamos ante ese sentimiento, hacia esa emoción. Eso es lo que puede llegar a convertirse en pecado o sencillamente no fue pecado, pues. Entonces, es posible que se pueda ver desde este ángulo en el caso de la mayoría de los hombres cuyo enojo termina en pecado. ¿Ok? Entonces, la ira o el enojo se le ha dado una connotación negativa y pecaminosa. Y eso se debe posiblemente a lo que dice aquí. Se pueda ver desde este ángulo en el caso de la mayoría de los hombres cuyo enojo termina en pecado. ¿Ok? Siempre. Insultan, se van a las manos, le trata de dañar algo a la otra persona y así pues reacciona el ser humano. Sin embargo, Jesús mostró una ira o enojo santo cuando subió a Jerusalén y vio en lo que habían convertido el templo. Juan 2:16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La Biblia de las Américas dice, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Pues habían convertido el templo, el atrio, posiblemente los gentiles, en un lugar de mercado público donde compraban y vendían.
Entonces, claro, Cristo al ver esto, seguramente ya lo había visto antes, pero ahora ya ungido, ya empezando su ministerio, ya tenía que mostrarse al pueblo de Israel, él actuó y limpió, pues sacó todo eso de allá. Pero vemos que los hombres siempre vuelven a lo mismo, porque estamos hablando de dos limpiezas o dos purificaciones. Cristo la limpia empezando su ministerio y ya 3 años después, otra vez el mismo desorden, con diferentes protagonistas, o tal vez los mismos, no sabemos. Entonces, en su primera purificación del templo, su molestia era porque habían convertido la casa de Dios en un mercado. Eso es lo que él dijo. Ahora, en la purificación al final de su ministerio, su molestia o desagrado, además de que la habían convertido en mercadería, ¿verdad? Un mercado, los que vendían eran ladrones. Entonces, él denuncia que era cueva de ladrones. Se aprovechaban del pueblo que subía a Jerusalén a adorar y le estaban dando un uso que no era el de Dios. ¿Ok? Querían un lugar de meditación, de arrepentimiento, de oración. Entonces, no era, pues. Entonces, Cristo, en la purificación al final de su ministerio, su molestia o desagrado es que quienes estaban allí habían convertido ese atrio, parte del templo, en una cueva de ladrones que se aprovechaban del pueblo. Entonces, esto lo que nos muestra es que efectivamente Cristo sabía lo que estaba pasando allí y que él no quería que eso siguiera ocurriendo. Mateo 21:13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Ok? Los discípulos cuando escucharon esto se acordaron, pues, o sea, entendieron, pues. Habían cosas que ellos no habían entendido, pero aparentemente esto sí lo entendieron. Y básicamente eso estaba basado en Salmo 69:9, que dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces era un celo santo, no carnal como la de los hombres, sino el celo que deberíamos tener todos los cristianos por las cosas de Dios. Poner la mira en las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pongan la atención. Intereses en las cosas del cielo. Celo puede significar calor, hermano. La palabra celo aquí es como un calor, ardor, un hervor, pues, como de alguien que se molesta cuando ve algo que no le agrada o que está mal y le sube la sangre a la cabeza y se pone muy rojo de la molestia que sufre, que tiene. ¿Ok? La palabra entonces es usada de la molestia y la ira de Dios para los que pecan voluntariamente. ¿Ok? Aquí en Hebreos 10, 26, 27, la misma palabra que, que estamos analizando en el templo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, esta es la palabra que estamos analizando, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, las personas cuando generalmente algo le desagrada, se le sube la temperatura, se acelera el corazón y se molesta. Y eso es algo que nos pasa a todos los seres humanos. El problema nuestro es cuando ya pensamos, decimos y hacemos algo que no es correcto debido a la molestia. En la ira de Dios, de Jesús se involucra la justicia, el celo porque se hagan bien las cosas, el celo para que respeten la casa de Dios, el celo para que respeten a Dios. Cristo sí le da el justo valor a las cosas sagradas. Pero este hombre, ¿verdad? Estos hombres que están aquí no lo hacían. Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, pues. Entonces, la ira de Dios, o sea, y
Dios tiene ira, hermano, pero la ira de Dios es una ira santa por el pecado, por la desobediencia, por las transgresiones, por la rebeldía de su pueblo, sea tanto en el tiempo de Israel como ahora en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Ante este escándalo, este alboroto que estaba haciendo Jesucristo, por decirle así, ¿no? Porque lo que estaba haciendo era una limpieza realmente, pues desde luego las autoridades se interesaron en él. ¿Quién es este hombre que hace esto? ¿Con qué señal nos da? Pues posiblemente creyeron que era un profeta o alguno de los que estaban esperando, pues. Pero realmente un profeta lo que hacía era habituarse a denunciar, a hablar de parte de Dios. Pero este estaba actuando y ya había una diferencia. Dios no le dijo que actuara, él actuó porque él es el mismo Dios. Los profetas lo que hacen es denunciar generalmente. Entonces, la acción de Jesús, hermanos, era una señal, pero no una señal milagrosa, sino una señal de que algo nuevo estaba pasando, porque seguramente durante muchos siglos no habían visto nunca eso, pues, que alguien viniera e hiciera eso. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y quién eres tú que haces eso? Pues, ¿con qué autoridad? Pero para que no hables mucho, más bien demuéstramelo con una señal, y eso fue lo que le pidieron ellos. Entonces, lamentablemente, ellos habían convertido la casa de Dios en un mercado. Y 3 años después de la primera purificación, vemos que todavía era una casa de mercado. Seguramente Cristo limpió y lo asesinaron, ascendió al cielo y todavía el templo seguía siendo un mercado, pues una mercadería, porque se habían habituado a hacerlo mal. ¿Ok? Por otro lado, al decir la casa de mi padre, estaba anunciando algo más. Y lo que estaba anunciando es que él era el Hijo de Dios. Los judíos entendieron que eso implicaba hacerse igual a Dios, porque era su obligación preguntarle a Jesús quién era, pero ellos le piden una señal, ¿verdad? No se iban a conformar con que Jesucristo dijera yo soy el Hijo de Dios, o no se iban a conformar solamente con una enseñanza, sino que ellos necesitaban ver algo que les confirmara que realmente este hombre es un enviado de Dios. Pero Jesús no le dio señal, hermanos, sino que dijo algo que a los oídos de sus oyentes sonaba absurdo. ¿Ok? Porque lo que dijo es que destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Un templo que desde que Herodes decidió ampliarlo o reconstruirlo, había pasado muchos años. Ya posiblemente llevaba unos 30, un poquito menos, construyéndose, no lo habían terminado. Y lo terminaron unos años después, un poco antes de la destrucción por el ejército romano. O sea, cuando se terminó de hermosear, arreglar y llevar a final, pues, lo que habían decidido hacer, a los 2 o 3 años vino Tito, el general, y el ejército de Roma y destruyó todo eso. Entonces, Juan 2, del 19 al 20, dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. No entendieron lo que Cristo quiso decir. ¿Okay? Entonces, esa afirmación de Jesucristo pues fue mal tomada. Lo que Jesucristo le profetizó, su significado aún está velado para ellos. No lo entendieron, sino que lo interpretaron de manera literal. Era imposible que un solo hombre de manera literal pudiese construir en 3 días los muchos años que le había costado la construcción del templo al pueblo judío y a Herodes. Herodes y sus descendientes pues ya llevaban cerca de 46, 40 años, 45 años construyendo el templo. Y lo concluyeron fue
justamente antes de que fuese destruido, en el año 65, 66, por allí, pues. Pero Jesús no les dio señal, pues, sino que dijo la afirmación, ¿verdad? Y los judíos la utilizaron para acusarle, más adelante con testigos falsos. Porque cuando Cristo dijo esto, después ellos dijeron que Cristo dijo que él iba a destruir el templo, pero lo que él dijo acá es destruir el templo, o sea, háganlo ustedes y yo en 3 días lo voy a levantar, pero él no estaba hablando del templo físico terrenal, él está hablando de su propio cuerpo, ¿ok? Él lo que está diciendo es que mate este cuerpo, pero igual a los 3 días vengo de vuelta vivo. Mateo 26, 60 61 dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, esto ya al final, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Era una mentira, una calumnia, porque Cristo no habló, ¿verdad? Que él iba a derribar el templo. Él lo que dijo es, derriben ustedes y yo lo levanto. También fue usado por los escarnecedores en la cruz. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero Jesús estaba en su muerte, pero Jesús sabía, pues tenía conocimiento de su muerte y resurrección. Él sabía que ellos le matarían y él resucitaría. Entonces el templo de Jesús, el cuerpo de Jesús era un templo para Dios, como lo es el de todo cristiano. Por eso él compara su cuerpo con un templo, destruir este templo. Juan 2 del 21 al 22 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En ese momento fue que entendieron y comprendieron y lo aceptaron, lo creyeron. Entonces, el enojo y las acciones de Jesús fue la de un hombre y Dios que corrigió lo que estaba mal sin caer en el pecado. Jesús no había venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero como Dios, ¿verdad? Que algún día regresaría como juez y bendecería a los obedientes y castigaría a los desobedientes, pues él actuó porque lo que estaban haciendo estaba mal. Entonces, ¿qué hizo él? A todos los hechos del templo tenían la oportunidad de arrepentirse junto con las autoridades judías, pero no se arrepintieron. Y seguramente están sufriendo las consecuencias, como toda persona que ha muerto sin Cristo. Entonces, esta pequeña historia nos muestra la ira santa de Jesús, que no fue más lejos, ¿verdad? Usando su autoridad como Dios, que poseía. O sea, él no vino a condenar al mundo, pero como Dios podía haber castigado peor a todos estos que estaban convirtiendo en un desorden el atrio, el templo de Dios. Entonces, su enojo fue una reacción al pecado y el desprecio por las cosas de Dios. No fue un enojo porque le hicieron algo a él, porque le pidieron y no le pagaron. No, el enojo de él fue porque estaban haciendo una práctica indebida con la casa de su padre. Juan 2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero él no creyó en esos hombres. No se fiaba en ellos porque Jesús como Dios conocía el corazón de ellos. Sabía lo que estaban pensando. Que habían creído de una manera intelectual, pues como alguien que dice, sí, mira, hizo milagro. Debe ser un hombre importante, pero no estaban creyendo para seguir y obedecer a Cristo. Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cristo sabía que le iban a abandonar, pues.
porque no estaban completamente convencidos. Para concluir, hermanos, podemos aprender a ser como Jesús, pues, ¿ok? A quien le desagradó, hermanos, ¿verdad? Sobremanera lo que vio que habían hecho con la casa de su padre. Nosotros debemos también meditar en lo que se está haciendo con la iglesia donde nosotros somos miembros, ¿ok? Podemos aprender de Jesús, quien le desagradó lo profano, ¿verdad? Lo que estaban haciendo mal, lo pecaminoso, el irrespeto que tenía el pueblo y las autoridades judías por Dios y por su templo, pero lo que no podemos hacer nosotros es reaccionar pensando que nosotros vamos a actuar con la misma santidad que Cristo, porque en el hombre su enojo, su ira, no opera lo correcto. Recordemos, hermano, al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de los que estaban alrededor de él. A veces el cristiano podemos llegar a caer en ser indolentes, en que no nos preocupe lo que está pasando con la iglesia del Señor, pero no debería ser así, hermanos. Bien, hermanos, que nuestro buen Dios nos bendiga a todos, nos ayude a considerar pues el buen ejemplo de Jesucristo para que también tengamos ese amor por la casa del Dios viviente, pues. Que Dios les bendiga, pues. Vamos a ver quién nos puede ayudar. Hermano Néstor, Cuji, Sí. ¿está por allí? ¿Yo? Usted, hermano. Bueno, por favor. Aquí presente. Está bien. ¿Para la Por oración, favor. dice? Sí, la oración, hermanito. Bueno, hermano, vamos a orar. Padre eterno que está en el cielo, gracias Señor por esta lección que nos ayuda a conocer más a su Hijo Jesucristo y a apreciar y valorar, Señor, lo que es sagrado, lo que no se debe usar para las cosas domésticas de la vida diaria, sino en la relación y en la comunión con usted, Padre eterno. Gracias por bendecirnos de esta manera tan especial, Señor, enseñándonos su verdad, su voluntad para nuestro crecimiento. Gracias, Padre eterno, por el hermano que trae la lección. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Néstor. Bueno, ya que tiene ahí el micrófono abierto, ¿qué noticia tenemos de Facebook? Al tiro le digo, hermano. Tenemos la visita de la hermana Rubiela Cortés López, María Abaca Valenzuela, Vanessa Vegaraya, Marcelo Tolosa, Adelis Calzadilla Moreno y Seila Soto. Todos son ellos los que han... A ver, un momento, por favor, aquí. Ya, sí, eso es lo que tenemos, hermano. No hay mensajes. Ok, bueno. Gracias, hermano, por apoyarnos, por estar también interesados en la palabra del Señor, que todo esto nos sirva a nosotros para nuestro crecimiento. ¿Alguien o algún hermano o hermana, pues, quiere comentar, quiere preguntar, quiere aportar algo? Pues bienvenidos. Aquí en el chat, la hermana, De Samsung, dice. no sé, Dios les bendiga grandemente. Ya, perdón, Dios les bendiga grandemente hoy, mañana y siempre. Hermano, Dígame, hermano. mire, a mí cuando mientras usted hablaba del el enojo del Señor y todo eso, por el templo, cómo se estaba usando y todo eso, me recordó lo que habíamos estudiado en Daniel con el caso de Belsasar, hermano, en el capítulo 5 cuando tomó los vasos y las cosas sagradas de Dios, ya, para usarlas en una fiesta común y corriente, una fiesta de regocijo humano y todo aquello, de borrachera y todo ese tipo de cosas. Entonces, cómo Dios lo castigó. Entonces, Castigo. y fuertemente. Entonces, yo creo que también los cristianos tenemos que tomar mucho cuidado en esto de no mal usar las cosas de Dios para cuestiones que no son de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, siempre, pienso en esto, en las ofrendas. Cuando las ofrendas, Dios designó cómo debían hacerse y designó en qué debían usarse.
Entonces no puede uno tomar la ofrenda por muy buena acción que quiera hacer con ella y usarla en cosas indebidas, es decir, en cosas que Dios no ha designado. Entonces, tampoco puede tomar las cosas que se han comprado. Por ejemplo, a ver, me decía una señora que por qué no podemos hacer en el local de la iglesia, ¿ya? El funeral o el velatorio de una persona que murió. Es para eso el culto, el local se compró, se pagó con las ofrendas, pero no es para eso. Yo entiendo que esa es otra actividad. Entonces, hay muchas cosas, yo he visto en otros países, no acá, eh, pero he visto en otros países donde he estado que a veces hay un tipo de comercio, ¿ya? Que se está haciendo, aunque se hace un poquito fuera del local, pero todo el mundo sabe que esa cuestión tiene un compromiso con la iglesia en alguna manera, en alguna medida, ¿ya? Que se venden sándwiches, se venden helados, refrescos y cosas, qué sé yo, cuando sale la gente y todo eso. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con cada cosa que pertenece a las cosas de Dios y que ha sido obtenida de la manera que Dios quiere. El, el templo, el local de la iglesia misma, las ofrendas, todas las cosas que son dedicadas y consagradas para Dios. Debemos tener un cuidado, pero tremendo, porque si no, decía que, yo estaba notando aquí, como hubo profanación, se profanó, ¿ya? Las cosas de Dios en el Antiguo Testamento también se hace hoy día en el Nuevo Testamento. Y eso es muy peligroso porque si Dios castigó al rey Belsasar, también si participamos de cosas de ese tipo, vamos a ser castigados. No vamos a quedar, digamos, eh, absueltos de esa culpa. Eso, hermano. Gracias, hermano. Usted estaba hablando, hermano, y me vino también a la memoria los elementos de la cena, Sí, que son consagrados. Y después que se termina, algunos están acostumbrados a que se comen eso, se lo dan a los niños, lo reparten, porque dicen, bueno, estos son alimentos y no deberíamos perderlos. Pero esos alimentos fueron consagrados para algo sagrado, pues, como es el participar de la mesa del Señor. Entonces, hay tantas cosas que de repente para uno no le da importancia, a otros sí le dan importancia, pero debemos tener cuidado porque ese es el punto, pues. Las cosas sagradas de Dios, lo que se le ha consagrado a Dios, es solamente para ese uso y no debemos darle otro tipo de uso. hermano, Ajá, ajá, le- dígame, hermano. disculpe, hermanito. Una cosa también, me estaba viniendo a la mente el capítulo 3, el verso de Primera de Pedro 3, me parece que es el 3:21, cuando dice, si no santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de vuestra esperanza. Dice, si no santificad a Dios en vuestros corazones. El corazón nuestro ha sido santificado para Dios y Dios vive y habita allí. Entonces tampoco podemos usarlo para cualquier cosa, porque si no pasamos a otra dimensión, ¿ya? En que yo lo dije una vez y me avergüenzo de haberlo dicho, no me justifico porque estaba recién comenzando, alguien me preguntó, ¿qué significa esto de consagrar el corazón para Dios? Y yo dije, no, es que uno deja un poquito para Dios y un poquito para el mundo, para vivir en el mundo. Esa fue la respuesta que yo recién estaba leyendo la Biblia y estaba aprendiendo a leer, esa es la verdad, estaba aprendiendo a leer porque yo no había estudiado, entonces salí con esa, ¿ya? Pero no es correcto. El corazón nuestro, una vez que lo consagramos a Dios, debe ser para Dios. Porque allí habita, según lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Allí habita el Espíritu Santo. Entonces también es algo que si no tenemos consagrado el corazón para Dios, ya lo demás va a ser como
una cosa común y corriente de todo el tiempo, cualquier cosa usarla para Dios o no para Dios. Eso, hermano. Igual que el mismo cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. O sea, Correcto. ya no nos pertenecemos, pues. La hermana se salió, la hermana que nos había saludado es Lidia Lara Garcés de la congregación de Turbaco, Bolívar, creo que es Colombia. Colombia. Y la hermana Marisa, gracias por el mensaje de hoy. Hermano Mario, nuestro buen Dios le siga dando sabiduría para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Saludos a toda mi familia cristiana, a usted también, mi hermanito. Bien, hermanas, ¿quién más quiere agregar algo? O el hermano que está presente. Hermano, Sí, hermano. podría ser un ejemplo de lo que Jesús hizo en este caso con el templo, o sea, con el templo de Dios, porque de esto podríamos sacar varias enseñanzas. O sea, por ejemplo, como dijo el hermano Néstor, que nuestro corazón ya es de él, como él dijo en Juan 2:21, más él hablaba del templo de su cuerpo. O sea que el templo también, el templo está en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, entonces Oh, ya nosotros tenemos que preocuparnos de hacer lo correcto. ¿Y cómo vamos a hacer lo correcto? Solamente escuchando la palabra de Dios, leyéndola y haciéndola. Entonces esto es referencia a todo lo que vivamos. Nosotros ya vivimos como Cristo. No es que, claro, vamos en la perfección. Vamos aprendiendo, lo vamos llevando a cabo para hacerlo práctica. Pero todavía muchos, se podría decir, muchos cristianos, yo creo que a veces están cambiando las cosas. Por ejemplo, ustedes hablaron del tema de no darle el pan a los niños, el que sobra. Pero hay iglesias que están permitiendo que el niño tome el vino y el pan para que se vayan acostumbrando. Entonces, claro, bajo la mirada a veces de uno dice, está bien, no tiene malo, pero yo creo que no, tampoco es así. Yo creo que primero al niño se le debe explicar lo que él va a hacer. Y por eso le digo, hay muchas cosas que se están variando. Eh, Así es. Así es, hermana. El niño debe entender, pero cuando un niño toma conciencia realmente de lo que va a hacer y por qué lo hace, pues ya debería estar también preparado para bautizarse. Pero lamentablemente el problema es eso, pues que a veces pensamos como, como hacían antes, había antes personas que, por ejemplo, había una costumbre, yo no sé si ahorita, creo que no, pero antes, por ejemplo, alguna mujer quería amarrar a un hombre y se embarazaba. Entonces se embarazaba y pensaba que con eso iba a amarrar el hombre. Así muchos piensan que obligando a sus hijos a bautizarse o a participar de los elementos, ya como que lo están amarrando, ya lo están como asegurando. Y eso está malo, porque la obediencia a la palabra de Dios es una cuestión de fe, es una decisión personal, no es algo que nosotros hagamos porque alguien me está impulsando a hacerlo, sino que cada uno debemos hacerlo por nuestra cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que hacer eso, de estar dándole la cena del Señor a unos niños que no saben ni siquiera para qué es eso, aunque se lo expliquen, porque son niños, eso es un error tremendo, porque la palabra dice que el que come y bebe la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo, lo que está tomando juicio para sí. Ahora, esos niños son inocentes, porque esos niños no saben lo que están haciendo, pero ¿quién es el que está comiendo y tomando juicio para sí? A aquellos que están haciendo lo que participen de esas cosas. Gracias, hermana, por el comentario. ¿Alguien más quiere agregar algo?
Parece que no. Ok. Vamos entonces a despedirnos, hermanos, hermanas, que nuestro buen Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, que Dios nos siga ayudando a que respetemos siempre las cosas santas, empezando por nosotros mismos. Nuestro corazón, decía el hermano Néstor, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo debería ser para la honra y gloria de Dios y no al revés. Aquí la hermana Elizabeth escribió: sé santo porque yo soy santo. Es un mandato bíblico fundamental presente en Primera de Pedro y Levítico 11:44, que exhorta a los creyentes a reflejar el carácter puro y apartado de Dios en su vida cotidiana. Implica vivir en obediencia, rectitud, transformados por su espíritu, apartados del mal. Pues, efectivamente, gracias, hermano, por el chat. Bueno, cuídense, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde y una buena semana. Amén. Que el Señor les bendiga a Chao, todos. hermano, cariño. Muchas Igual, gracias. Adiós, de hermana nada. Chao, hermano Elizabeth. Néstor. Chao, hermana Elizabeth. Adiós, hermana. Cariño, hermano. Cuídense, Igualmente que a Dios les bendiga. todos. Saludos para Bye. todos. Que estén bien, hermanas, hermanos. Igualmente. Bye. Cuídense mucho. Gracias. Chao, Dios les bendiga.